En la parroquia de la Candelaria, en Punta del Este, se celebró antes de ayer una misa por el Domingo de Ramos. Algo totalmente esperable en condiciones normales, dado que estamos en algunas de las fechas más importantes para la religión católica. Pero fotos del evento mostraron acumulación de gente y generaron críticas contra la iglesia. Imágenes desde otros ángulos aéreos muestran que la aglomeración no era tal como la que se veía en las fotos más compartidas, al menos no durante toda la misa. Pero igual, desde el ámbito político hubo por lo menos 2 legisladores que entraron en la discusión. La diputada colorada, María Eugenia Rosselló, consideró que no era una buena señal. Y el senador blanco, Sebastián da Silva, pidió directamente que se suspendiera la celebración de la Pascua en las iglesias. ¿Qué protocolos están siguiendo para estas ceremonias religiosas? ¿Qué planes tiene la Iglesia Católica para una nueva Pascua en pandemia? Bueno, lo vamos a conversar en los próximos minutos con Monseñor Milton Trócoli, obispo de Maldonado, Punta del Este, Minas, y secretario general de la Conferencia Episcopal del Uruguay. Monseñor Trócoli, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo. ¿Qué tal? Buenos días, igualmente. Empiezo preguntándole por la celebración esta del Domingo de Ramos pasado en la iglesia Candelaria, allí en el Faro de Punta del Este. ¿Le llamó la atención que se generara tanto revuelo? Bueno, yo creo que se trató de hacer algo, además de cuidando el protocolo, que dice que pueden ser las celebraciones al aire libre. Se trató de hacer algo, digamos, cuidando más el protocolo y, bueno, capaz que no vimos o no se midió el impacto que podía tener en otras personas el ver a gente reunida allí afuera, ¿no? Uh-huh. Y eso fue lo que generó también este revuelo y el descontento de mucha gente, ¿no? Ahí usted hacía una primera aclaración. Fue afuera, ¿no? En la puerta de la iglesia, digamos, sobre la calle. Sobre la calle, abarcando la plaza que está, la plaza del Faro, la que claro. Está frente a la iglesia, sí. Y ahí yo decía, igual de todas formas, circularon distintas fotos o fotos que muestran distintos o momentos de la celebración o un panorama diferente, ¿no? Hay una a nivel del piso donde claramente puede verse una cantidad muy importante de gente, capaz que hasta más concentrada, ¿no? Que esa fue la que más se difundió, la que trascendió en redes. Hay otra imagen del fotógrafo, por ejemplo, Marcelo Umpierres de Punta del Este, que es como una vista aérea donde se ve que hay distancia y hay separación y que cada familia celebra la misa como en su burbuja. Y hay otra imagen que usted mismo subió en Twitter donde se ve algo parecido a esa toma aérea, pero a nivel del suelo y más próximo, ¿no? Más próximo a adelante en la ceremonia, ¿no? No se ve toda la gente que había atrás, quizás. Eso es un punto importante, ¿no? A veces las imágenes que circulan en las redes generan mucha polémica y usted estaba ahí. ¿Con qué sensación se quedó? Bueno, yo no estaba en la misa. ¿No estaba en la misa? No. Yo celebré en la Catedral de Maldonado. De mañana se ve en la Catedral de Minas y de tarde en la Catedral de Maldonado. Ahí celebró el párroco de allí, de la Candelaria, ¿verdad? Pero muchas de las fotos era sacadas mismo por gente que estaba allí, ¿no? Y creo que, bueno, justamente la foto lo que muestran es que todo depende de la perspectiva, ¿no? De donde se mire. Yo creo que la perspectiva más clara es la que se ve de arriba y que muestra que la gente estaba reunida, o sea, en grupos familiares y que no había así, digamos, una falta de distanciamiento. Además, bueno, generan todo con su tapaboca y siguiendo bien la celebración, ¿no? Yo creo que no hubo dificultades en ese sentido, ¿no? Y que además en todo este tiempo, desde junio del año pasado que se retomaron las misas con presencia de fieles, no se han detectado tampoco contagios en las celebraciones, ¿verdad? Yo creo que eso también es algo a tener en cuenta en todo esto, ¿no? Que se han cuidado, en general se han cuidado los protocolos siempre, ¿no? Usted igual dice, cuando vio las fotos, por ejemplo,
¿No le llamó la atención la cantidad de gente? La cantidad de gente, a ver, el Domingo de Ramos siempre va mucha gente. Uh-huh. Creo que es de todo el año es la misa que suele ir más gente, ¿no? Y creo que la idea justamente de la parroquia fue, previendo eso, poder tener un mayor distanciamiento y hacerlo afuera, donde se permitía un lugar más ventilado, ¿no? Ahí siempre corre viento, y mejorar también el tema del distanciamiento, ¿no? Pero como le digo, creo que, bueno, todo depende de eso, de las miradas, y entiendo que, bueno, que hay gente que se puede haber sentido mal, y bueno, y que por eso también las reacciones, ¿no? Recordemos el protocolo que ustedes están aplicando, ¿no? En las iglesias a la hora de celebrar misa, por ejemplo. Claro, un aforo del 30% ahí está. De la capacidad de la iglesia, bueno, con el uso de tapaboca, alcohol en gel. Está suspendido el tradicional saludo de la paz, por ejemplo. Exacto, la comunión se da solo en la mano. Uh-huh. Y en general en muchos lugares, en muchas iglesias, ni siquiera se hace la fila para comulgar, sino que se va pasando por los bancos a fin de que no haya movimiento y circulación dentro de la iglesia. En algunos casos se toma registro también, ¿no? Se pide al ingreso que se registre. En todos los casos hay que registrar el nombre y el teléfono de las personas que asisten, porque en caso de que hubiera algún caso positivo hay que avisarle a todos, ¿no? Uh-huh. ¿Les ha pasado? No, hasta ahora no. No han tenido ni que notificar. Gracias a Dios, no. Porque, digo, no necesariamente pueda surgir un brote de allí, ¿no? Porque si se cumplen los protocolos, podría ser que no, pero sí puede haber pasado que alguien notifique, bueno, fui positivo y estuve en tal misa, ¿no? Y por lo menos haya dado la indicación de... Claro, pero no, hasta ahora no ha sucedido eso. Señalaba usted que esta celebración en particular, ahí en la iglesia de Punta del Este, se hizo afuera, decíamos, ¿no? Se hace afuera como más allá de la ventilación también para permitir un mayor aforo, digamos, para que más gente pueda presenciar la celebración que lo que ocurriría adentro de la iglesia. Y sí, también por lo que le decía, generalmente dentro de la Semana Santa la celebración que lleva más gente siempre es esta el Domingo de Ramos, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, hay algo más tradicional allí, con el ramo de olivo, mucha gente va para que llevarse su ramo de olivo bendito, y eso hace también que llegue más gente, y bueno, también es un hecho que en este momento y en esta semana hay más gente en Punta del Este también, ¿no? Uh-huh. Porque, digo, lo habitual, si no, el aforo de la iglesia sobra habitualmente, ¿no? Uh-huh. El hacerlo afuera, el hecho de hacerlo afuera implicó que ustedes tuvieran que tener algún tipo de control de la cantidad de gente, porque es más difícil claramente saber después cuánta gente se arrima, ¿verdad? De alguna forma a presenciar la celebración, ¿no? Más allá de que estén manteniendo las distancias. Sí, se tuvieron los controles que se suelen tener también cuando hay una misa adentro, ¿no? O sea, el tomar registro de los participantes y toda la ubicación de las sillas se hizo especialmente para que la gente se ubicara con las distancias correspondientes, ¿no? ¿Se está haciendo habitualmente afuera o esto fue en particular por el Domingo de Ramos? Digo por preguntarle también qué ocurre en caso de lluvias, ¿no? Y si se ha dado esta situación en otras celebraciones. No, a ver, había una indicación, en un momento fue incluso una indicación del gobierno de que todo lo que se pudiera hacer se hiciera afuera. También en un momento los gimnasios se les pidió que estuvieran afuera, al aire libre, ¿no? Uh-huh. Después eso fue cambiando, pero digo, en el protocolo de la iglesia quedó que en lo que posible se pudiera hacer afuera. Estaban planificadas muchas celebraciones al aire libre, por ejemplo para Navidad, cuando después se suspendieron las celebraciones presenciales. Y no, a ver, evidentemente esto fue un caso muy puntual, ¿verdad? Se hizo allí dentro de acá de la diócesis, se hizo ahí en la Candelaria, y además, bueno, por supuesto que no, ahora en la Semana Santa el resto de las celebraciones ya son con menos gente y no se va a hacer más nada afuera. ¿Tienen registro de cuántas personas asistieron el domingo, efectivamente? Unas 170 personas. 170 personas. Sí.
La policía, de todas formas, el mismo domingo se hizo presente en el lugar, ¿no? A partir de que se estaba denunciando esa cierta como Claro. aglomeración. Sí, sí. Y desde el Ministerio del Interior se dijo que iban a plantear el tema en el SECOED departamental. ¿Es así? Sí, se planteó y bueno, lo que recibimos fue en realidad una notificación pidiéndonos eso, que no hagamos más celebraciones afuera, ¿no? Que no hagan más celebraciones afuera. Claro. ¿Y qué actitud van a tomar concretamente ahí en Punta del Este, teniendo en cuenta un poco que varía mucho, ¿no? Según cada diócesis, ¿no? Veía un mensaje que usted mismo ponía en el caso de Minas y de Rocha. Se suspendieron las celebraciones con presencia física a pedido de los respectivos intendentes de La Valleja y de Rocha por la situación que estaban viviendo cada uno de los departamentos, ¿no? Sí, exacto. En Rocha, lo que me dijo el intendente cuando me pidió eso fue que en ese momento, el jueves pasado, quedaban solo 2 camas libres de CTI y en La Valleja más o menos, habían 4 creo. Uh-huh. Entonces, bueno, y dentro de otro paquete de medidas que tomaron los intendentes, era un pedido que hacían a todos los grupos religiosos, ¿verdad? No solo la Iglesia Católica, para suspender las celebraciones presenciales durante la semana para reducir lo más posible la movilidad, ¿no? Uh-huh. Y después en el resto del país, ¿qué ha pasado? ¿De qué depende la suspensión o no de las celebraciones? Veía un mensaje que mandó la Arquidiócesis de Montevideo, que también ahí, por ejemplo, se suspendían todas las celebraciones que implicaran movilidad, las procesiones, por ejemplo. Los templos se señala que quedarán abiertos, Sí. pero ¿cuál es un poco el panorama en el resto del país? Y bueno, se suspendió también presencialmente en Cerro Largo, en Río Negro y en Paysandú. Y en algunos lugares puntuales de Rivera, por ejemplo. Y todo, en ese caso, de vuelta, lo mismo, se suspende la misa y las procesiones que implican movilidad, pero los templos continúan abiertos. Claro, sí, sí. Bien. Sí, porque para que la gente, bueno, pueda acercarse a rezar, ¿verdad? Esta es una semana muy muy importante y muy especial para todos los cristianos, ¿no? Entonces, son decisiones difíciles también de tener que suspender las celebraciones. Muchos fieles me decían, bueno, en este momento donde más necesitamos el consuelo, el apoyo espiritual, ¿no? Frente a una situación difícil, no nos sacan las celebraciones. Y bueno, siempre son temas difíciles de discernir. Acá, bueno, en diálogo, bueno, con los intendentes hemos tratado de buscar siempre que prime, bueno, el bien común y buscar colaborar en un momento tan complejo de la pandemia como el que estamos ahora, ¿no? Monseñor Trócoli, le propongo, hacemos una breve pausa y enseguida continuamos conversando sobre ese aspecto que nos detalla en continuación, dado la importancia que tiene la Semana Santa y lo que se celebra desde la Iglesia Católica. Bueno, entender un poco más cómo es que se paran ante este panorama tan complicado que hace que por segundo año, en realidad, se vea afectada de alguna forma esta celebración. Esta mañana aquí en Perspectiva estamos hablando de religión y pandemia, porque la misa realizada el domingo pasado en Punta del Este con motivo del Domingo de Ramos fue criticada por acumulación de gente. ¿Qué protocolos están siguiendo las iglesias? ¿Qué prevén para estas fechas de Semana Santa? ¿Y por qué no optaron por la suspensión como el año pasado? Bueno, lo estamos hablando con el obispo de Maldonado y secretario general de la Conferencia Episcopal del Uruguay, Monseñor Milton Trócoli. Ahí debo hacer esa distinción, Monseñor Trócoli. Algunos departamentos, usted me decía, sí, efectivamente suspendieron entonces todas las celebraciones. ¿Podemos recordar cuáles dijo? Sí, en Rocha, en La Valleja, en Cerro Largo, en Río Negro y en Paysandú. ¿En todos los casos fue atendiendo el planteo del intendente? Sí. Bien, Sí. y atendiendo la situación sanitaria también que se daba, ¿no? Claro, pues los planteos, van fundamentados claramente en la situación sanitaria, ¿verdad? Le iba a preguntar, a ver, el año pasado con una situación más controlada incluso, aunque incierta, se habían pasado todas las celebraciones online, ¿no? Incluso en Semana Santa, cuando ahí arrancaba la pandemia, tuvieron que pasar todas las celebraciones a un formato online.
mucha gente se acostumbró a seguir la misa de esa forma. ¿Por qué este año no siguieron por ese camino, no optaron directamente por ese camino? ¿O qué evaluación hacen de lo que fue esa forma de poder celebrar lo que es la Pascua, ¿no? Bueno, el año pasado ya, antes de la Semana Santa, ya se habían suspendido las celebraciones presenciales, ¿no? Cuando junto con todas las medidas que se tomó en el gobierno al comienzo de la pandemia, se suspendió muchísimas actividades y también se nos pidió a todos los grupos religiosos el suspender las celebraciones. Entonces, eso ya venía de antes, digamos, y se continuó durante la Semana Santa. En este caso, ya desde el mes de junio del año pasado habíamos retomado la presencialidad con el protocolo que se había acordado con el gobierno y bueno, venimos en esa situación, ¿no? Por eso, y también, bueno, desde el gobierno no hubo tampoco ninguna indicación como hubo antes. Claro, eso es un punto diferente, pedido, ¿no? En Navidad... a todos los grupos religiosos, ¿no? Claro, en Navidad el gobierno, cuando recordemos, estábamos en medio de otro momento complicado en la pandemia, en la situación sanitaria, le solicitó especialmente a todas las religiones que suspendieran las ceremonias presenciales. En esta oportunidad no hubo el mismo pedido, ¿no? Más allá de que públicamente no se hizo, por ejemplo, en la conferencia de prensa del presidente, tampoco le hicieron llegar un pedido de este tipo después. Claro. Con la Navidad sí, no fue tampoco en la conferencia de prensa, pero sí después nos convocaron a una reunión delegados de todos los grupos religiosos para explicarnos esto y para hacernos este pedido, ¿no? Que no se dio entonces ahora. Recuerden, en aquella ocasión, por ejemplo, el obispo de Canelones, Alberto Sanguinetti, dijo que el gobierno no podía prohibir las misas presenciales porque están amparadas por la libertad de culto. ¿Usted coincide con esa visión? Es que eso es así, lo mismo que digo que la libertad de reunión, ¿verdad? Que hubo que reunirse el Parlamento para hacer una ley donde por un tiempo determinado se suspendiera eso, ¿no? La libertad de culto es igual, está garantizada por la Constitución y creo que por eso también el gobierno, digamos, no nos puso en un paquete de medidas, sino que llamó aparte a los grupos religiosos para hacer este pedido, ¿no? Y que fuéramos nosotros mismos los que suspendiéramos las celebraciones, ¿no? No se hizo por un decreto. Uh-huh. Pero sí. digo, a ver, siempre en ese diálogo, como le decía recién, buscando el bien común, siempre estuvimos apoyando todo lo que son medidas justamente para frenar lo más posible la pandemia en esta situación, ¿no? Imagino que obviamente también habrán discutido a partir de las críticas del mismo domingo, ¿no? Donde incluso fieles manifestaron su sensación de por lo menos su sorpresa, ¿no? Por la actitud de haber mantenido la celebración o demás. Estoy pensando en el senador Sebastián da Silva del Partido Nacional que decía: me enseñaron en el seminario a hallar a Dios en todos lados. Este 2021 hay que hacerlo realidad afuera de la iglesia. El de arriba estoy seguro que coincide. Este fue un planteo que se repitió, ¿no? Como el de da Silva, hubo varios que fueron por ese lado. ¿Qué dice usted respecto a ese planteo que es desde la misma religión católica, ¿no? Sí, y hay otros muchos fieles que plantean que quieren estar en las celebraciones porque esta semana es muy especial y muy importante y que bueno, si hasta ahora no ha habido dificultades, ¿por qué se los priva de la celebración? ¿No? Yo creo que ahí, siempre, por eso le decía, estas son decisiones siempre complejas, difíciles de tomar y evidente que puede haber más de una postura, ¿no? Lo que sí, desde el principio, cuando se retomó las celebraciones presenciales, se pidió a los mayores de 65 años que continuaran viendo las celebraciones por la televisión, la radio, escuchando por la radio o por las redes, y que también toda persona que tuviera alguna dificultad de salud que no
que también que no participara, que sintieran con la libertad de no participar, ¿verdad? O sea, se buscó en ese sentido dar mucha libertad a la gente y bueno, y reducir el aforo lo más posible, ¿no? Veía otros comentarios, ¿no? Además del de Da Silva, yo señalaba el de la diputada María Eugenia Rosselló, que escribió: no es una buena señal que la Iglesia Católica haya realizado misa en la situación en que se encuentra el país en cuanto a la pandemia. Hay muchos sectores sufriendo por el cierre de actividades. Todos debemos esforzarnos y ser ejemplo. Y en ese sentido, ella no lo señalaba, pero hubo varios que fueron por ahí, ¿no? Con la ayuda al prójimo, decían, bueno, eso se pone en entredicho si se celebra una misa con tanta gente. De vuelta, usted a ese tipo de planteos donde se dice, bueno, va en contra del mensaje y de lo que predica la Iglesia Católica haciendo que se haga la celebración, ¿qué le responde? A ver, celebrar la misa no va en contra del mensaje de la Iglesia Católica. Y creo que, bueno, que en el esfuerzo estamos todos, ¿no? En ese esfuerzo común por minimizar o por frenar los golpes que nos está dando esta pandemia, ¿no? En Navidad, por ejemplo, se dio la paradoja de que no podíamos encontrarnos para celebrar la misa, pero sí los grupos de las parroquias se encontraban para llevar alimentos a todos los barrios más carenciados, ¿verdad? Para que todos pudieran celebrar una Navidad digna. Entonces, o sea, nos podemos reunir para algo sí y para otras cosas no. Uh-huh. No sé. Sí, quizás conviene incluso hasta explicarle para quienes no son, para quienes no sean católicos, por qué les parece tan importante específicamente las celebraciones que las celebraciones en Semana Santa sean presenciales, ¿no? ¿Qué particularidad tiene para un católico el ir a acompañar esas celebraciones? Es el acompañar, es el recibir también la comunión, ¿verdad? La Eucaristía. Cuando estamos celebrando lo central de nuestra fe, que Jesús murió por nosotros y resucitó para salvarnos, ¿no? Y que es la fuente también, lo que le da sentido a nuestra vida, lo que le da sentido también a todo el obrar de la Iglesia. Estamos celebrando el núcleo principal y la fuente de nuestra fe. Y eso es lo que le da sentido también a todo lo otro que va realizando la Iglesia, ¿no? Desde la vida moral y de la coherencia de cada uno en su vida con el Evangelio hasta este servicio a los más necesitados y a quienes más sufren, ¿no? Entonces, por eso es tan importante para nosotros, porque eso es el pleno sentido de nuestra vida y de nuestra fe. La religión funciona también como un remanso en tiempos de incertidumbre y de miedos como estos, como los que estamos viviendo. Y es fuente de consuelo también y de esperanza, ¿no? De esperanza justamente que la luz vence la oscuridad y que aún en momentos de mucha dificultad no caminamos solos, sino que Dios camina con nosotros, nos sostiene y nos ayuda también a salir adelante, ¿no? ¿Han notado mayor presencia o interés por la religión en este año de pandemia? Con estas particularidades, ¿no? Que capaz que no todo el mundo se arrima a la iglesia, ¿no? Teniendo en cuenta eso que usted decía, por ejemplo, ¿no? Bueno, en el caso de los mayores, les pedimos que no en algún momento. Sí, el hecho del termómetro, digamos, nos lo han dado un poco las redes, ¿no? Y cómo se han difundido, sea celebraciones, prédicas, reflexiones, momentos de oración, y ver cómo la gente se ha adherido en gran número. Eso nos da un termómetro que sí, que hay una búsqueda también de la fe y que ha habido un acercamiento de algún modo en este tiempo especial, ¿no? Estaba mirando los mensajes que llegan y, por ejemplo, Santiago plantea: los católicos deben parar como todos. Los judíos han celebrado Pesaj solos cuando están acostumbrados a hacerlo en familia. ¿Por qué los católicos tienen prioridad?, se pregunta él. Sí, yo creo que, no somos solo los católicos, ¿no? A ningún grupo se le prohibió celebrar. También, pues, los católicos y también los cristianos de otras denominaciones que no son católicos están celebrando todos
la Semana Santa, ¿no? Creo que no es un privilegio de la Iglesia Católica. No, pero me refiero a que él dice, bueno, los judíos normalmente suelen celebrar el Pesaj en familia, rodeados y en familia, y en esta ocasión, en general, optaron por no hacerlo, por no reunirse y celebrarlo de otra manera, atendiendo la situación sanitaria, ¿no? Entiendo que su mensaje viene por ahí, porque en el caso de la Iglesia Católica, bueno, igual incluso se hicieron misas, ¿verdad? Y estaban programadas algunas otras celebraciones. Sí, porque porque, como le digo, no ha habido dificultades desde junio del año pasado que en todas las celebraciones que hemos tenido, y que cuidando los protocolos hemos visto que se puede celebrar. En algunos lugares donde hay mayores dificultades de salud, y así lo han planteado las intendencias, se han suspendido las celebraciones presenciales. Creo que no hemos sido insensibles en eso. Mire, acá llega otro mensaje, por ejemplo el de Jorge, que dice: qué pena que en todo Uruguay no se fijaron lo que hacía la iglesia con canastas y merenderos antes, ¿no? Ahora la ponemos en el ojo y en el debate. Lamento el juicio que hacen ya, y dice, muchos querrían que la iglesia desaparezca. Mi otra pregunta venía por ahí, ¿no? ¿Qué actividades que se hacen desde la iglesia no se optaron por suspender en este contexto, teniendo en cuenta este tipo de cosas que menciona él, ¿no? Los merenderos, el acompañar de alguna forma espiritualmente hasta adultos mayores que quizás están solos o que pierden un familiar? Sí, claro, en eso la Iglesia ha seguido presente siempre, ¿verdad? Si bien no se podía reunir en los merenderos que había o en los comedores, se llevó la comida a la casa de las personas, se seguía cocinando y llevando el alimento, o llevando directamente alimentos para que no perecederos, para que se pudiera, para que la persona pudiera cocinarlos en su casa, ¿no? Todo dependía de la situación. Y lo mismo atendiendo, mucha gente que estaba en situación de calle. Y el invierno pasado sabemos que fue un invierno difícil, y pensamos que este va a ser un poco más, ¿no? Y también nos estamos preparando en ese sentido para mantener también todo este servicio solidario y el acompañamiento, por supuesto, también en la medida de lo posible a los que más sufren. Como usted decía, quienes han perdido familiares, seres queridos, quienes se sienten solos, quienes necesitan a veces simplemente alguien que le haga los mandados, ¿no? Pero estar en esa disponibilidad y en ese servicio para poder llegar a todos aquellos que más necesitan, ¿no? Tengo otro mensaje, en este caso de Daniel, que dice: estoy pensando si la difusión de las fotos de la celebración de la iglesia en Punta del Este no tiene la intención de igualar y así emparejar con otras ceremonias en templos religiosos no católicos, ya que dice, en algunos de estos sí se violan las normas de reunión y desde el principio de la pandemia. Dejó constancia, dice él, que no profesó ninguna religión. En este caso, ustedes ven que por ahí puede haber surgido una dificultad, del hecho de que en algunos cultos de otras religiones sí hayan sido foco o brotes. Estoy pensando en Rivera, por ejemplo, se dio mucho, ¿no? Y quedan en esa bolsa de cultos en general y celebración, y donde sería muy difícil hacer una distinción. Sí, a ver, yo creo que quizás han habido dificultades, y eso se ha visto en los medios de comunicación. No podría decirle cuánto, porque en eso la verdad que no lo sé. Lo que sí sé que en la iglesia hemos buscado cumplirlo con mucho rigor, y gracias a Dios no han habido dificultades. Pero creo que, como le decía, hay gente que puede haber visto la misa en la Candelaria, una reunión afuera, leerlo como una aglomeración o como un atentado a la salud, y en eso tenemos que, por supuesto, ser muchísimo más cuidadosos, y hay una gran sensibilidad con este tema, que es normal también por la situación que estamos viviendo, y eso tenemos que tenerlo en cuenta y cuidarlo mucho.
Monseñor Milton Trócoli, obispo de Maldonado, Punta del Este y secretario general de la Conferencia Episcopal del Uruguay. Gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. No, gracias a usted. Muy buenos días. Que pase bien. Y felices Pascuas. Gracias, Adiós. igualmente.